Buenas noches, bienvenidos al debate de Onda Luz Sevilla, un debate en el que hoy no podía ser de otra forma. También desde aquí queremos mirar y analizar esa realidad política que tenemos por delante con esa nueva fecha electoral para el 26 de junio, fecha tras la cual parece que poquitas cosas van a cambiar. O quizás sí. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a intentar responder a esa pregunta gracias a la aportación de las personas que se sientan con nosotros esta noche en nuestra mesa de debate. Una mesa a la que viene nuevamente nuestro compañero responsable de la sección Andalucía del Grupo Viva, Adrián González. Buenas noches, Adrián. Buenas noches. También con nosotros Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y el compañero, director del diario X y Z, Eusebio Pérez. Buenas noches también, Eusebio. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, nos fuimos de esta mesa concretamente, Adrián, Eusebio y yo, el pasado 23 de diciembre, confiando en que los políticos y los líderes políticos, Joaquín ya se está riendo, consiguieran entender el mensaje del electorado, y parece que no han sabido hacerlo o igual no han querido. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, a ver, yo creo que el mensaje del electorado los políticos sí lo entendieron en el minuto uno, la misma noche electoral del pasado 20 de diciembre. Otra cosa es que no han sido capaces o no han querido llegar a acuerdos que permitan la investidura de un presidente y que este presidente pudiera haber constituido o creado un gobierno. Lo cierto es que estamos ante un fracaso absoluto de la clase política española. Sí es verdad que se han dado pasos hacia adelante en determinadas formaciones políticas para intentar llegar a un acuerdo, pero ha habido posiciones que no se han movido ni un ápice, y me refiero al partido del gobierno en funciones donde, caramba, desde la misma noche electoral y hasta esta misma noche, pues pocos gestos, por no decir ninguno, ha tenido con respecto al resto de fuerzas políticas. Yo quiero recordar que Mariano Rajoy habló de aquel hipotético gobierno de coalición, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, es decir, un gobierno a tres. Dos de esas tres formaciones políticas sí consiguieron llegar a un acuerdo, y el que no se retrató finalmente fue el que lo propuso. En fin, yo creo que se han producido todas las cábalas posibles en estos 4 meses, y ha habido una incapacidad total y absoluta que habla muy a las claras de la deficiente calidad de nuestros políticos, que probablemente también tengamos que ver mucho los ciudadanos en este panorama que nos han dibujado los políticos que desgraciadamente estamos soportando en este país, ¿no? Están dejando mucho que desear a nivel nacional los líderes políticos. Nos decía hace unos días el presidente de la Diputación de Sevilla y presidente del Partido Socialista en esta provincia. Joaquín. Bueno, yo sinceramente lo que yo tampoco tengo tan claro es cuál era el mensaje de los electores. Es decir, yo estoy de acuerdo plenamente en que ha habido un fracaso de los políticos, en la medida que un fracaso es la incapacidad, yo creo que, bueno, que está en España muy metido, ¿no?, que es la incapacidad de diálogo entre fuerzas políticas, sobre todo entre derecha e izquierda. Pero también es cierto que el panorama de las últimas elecciones, el panorama del día después, era muy complicado y a veces no se ha sabido siquiera interpretar bien. Quiero decir, el país, a pesar de que acabe con el bipartidismo, el país quedaba dividido casi por mitad entre izquierda y derecha. Quiero decir, que los votos del PP y Ciudadanos venían a ser los mismos votos que Podemos, el PSOE y algunos más de izquierda. Con lo cual, efectivamente, no quedaba una situación política claramente con una mayoría clara, ni de derecha ni de izquierda. Me resulta curioso, Joaquín, que pongas a Ciudadanos en la parte de la balanza de la derecha sociológica de este país. Es curioso. Donde se han puesto ellos, yo creo. Pero lo que quiero decir es que realmente era muy difícil. Eso por un lado. Por otro lado, la opinión de los ciudadanos, con todo respeto, es muy volátil. No hay ninguna duda, y hoy lo confirmaba una encuesta de CIS, pero lo sabíamos todos, que la mayoría de ciudadanos formó su opinión en los últimos días antes de votar. Quiero decir, y lo sabemos, si os acordáis, Ciudadanos dio un bajón en las encuestas, Podemos subió cuando parecía que no. Es decir, que si las elecciones hubieran sido 10 días antes, los resultados son otros. Con lo cual tú también, incluso como ciudadano, dices, a ver, el resultado de las elecciones no es tanto la voluntad pensada y meditada de la mayoría de la ciudadanía, como el impulso después de escuchar una campaña. Entonces, lo que vengo a decir es que tampoco hay que sacralizar los resultados de las elecciones. Fueron resultados muy complicados, con 4 partidos, donde siempre habíamos tenido 2, con un país muy dividido, insisto, en mi opinión, en derecha e izquierda, y encima con una volatilidad de decisiones muy fuerte. Entonces,
entiendo que haya que repetir las elecciones. Lo que me parece es que tenía que haber un sistema para, visto que no iba a haber un acuerdo y que se iban a repetir las elecciones, que se hubiera hecho antes o que hubiéramos tenido menos embrollo y menos engañando a la sociedad. Que no haya tanto plazo, ¿no? Bueno, y diciendo, por y decir vamos a llegar a un acuerdo cuando todos sabían que no iban a llegar a un acuerdo. Yo creo a estas alturas que todos los partidos eran conscientes de que no había acuerdo. Todos. Lo que ninguno quería decirlo, pero todos lo sabían. Entraremos en eso y en el papel que a lo mejor podía haber tenido un poquito más allá el jefe del Estado, que no sé si constitucionalmente o un poquito menos. Un poquito menos. Bueno, ahora igual nos lo puede aclarar un poquito, Joaquín, Adrián. Yo coincido en el diagnóstico, lo había utilizado los dos la misma palabra de fracaso y quizás también un poco de frustración. Y a mí me da la sensación de que si sales a la calle y pulsas el ambiente, porque los políticos y muchas veces los periodistas somos cómplices y entramos en esa especie de burbuja en la que viven ellos, yo creo que el ciudadano ahora mismo no tiene ganas de ir a las urnas y que hubiera agradecido muchísimo que se hubiese solucionado esto, pero no solo en 4 meses, sino que se hubiese solucionado lo antes posible. Hay un hartazgo absoluto. Hay un hartazgo absoluto, sobre todo porque la pregunta que se hace la gente en la calle es, mis problemas. Da la impresión de que esto ha sido una batalla más de nombres, de sillones, de cargos, más ideológica, donde la verdad es que las barreras que se han interpuesto unos a otros, los cordones sanitarios, las líneas rojas, efectivamente hacían casi imposible un acuerdo. Y es que ha cambiado muchísimo. De aquel debate que hicimos en diciembre, pues casi coincidimos en que, bueno, puede ser posible, pero claro, es que luego aquello todo se precipitó. Hubo comités federales en las que le impusieron a un líder unas condiciones que prácticamente traducido era: no puedes pactar con nadie, pactas con Ciudadanos, pero insuficiente, vas al Congreso a que te partan la cara prácticamente, porque no vas a ser capaz de sacarlo adelante, espantadas delante de todo un presidente del gobierno en funciones, delante de un jefe del Estado, gente que da una rueda de prensa pidiendo sillones cuando todavía ni se lo has pedido al partido con el que quieres pactar. O sea, la sucesión de hechos daba la impresión de, oye, no sé, aquí se acaba el tiempo, llegamos a la prórroga, los penaltis y aquí no hay fórmula alguna de sacarlo adelante. Y bueno, y con la última ya propuesta esperpéntica que hubo en los últimos días ya del pacto del último día, que se puso sobre papel lo que nadie estaba dispuesto luego a refrendar. O sea, yo creo que todo el mundo se ha puesto tantos vetos que deberán empezar a desmontarlos a alguien si queremos que en las siguientes elecciones, que por lo que se aventura el resultado va a ser similar, para intentar, que se abra la puerta de la Moncloa, porque no creo que queramos que esté el gobierno eternamente en funciones. Una cosa digo también, y es que es cierto que el ciudadano se está dando cuenta de que sin gobierno se vive muy bien. Y lo digo con ironía, pero también lo digo como una cosa buena. No tener gobierno en funciones, al final el único problema que hay es que se gestiona el país porque la administración sigue funcionando, pero nadie inicia grandes reformas. Y entonces yo creo que estos son los primeros 6 meses de España en el que nadie intenta cambiarlo todo, sino simplemente gestionarlo. Y yo creo que los ciudadanos lo agradecen. Es decir, no hay grandes reformas económicas, no hay nuevos impuestos, no se cambian leyes de educación. Claro, pero eso también tiene sus afectados, ¿no? Por ejemplo, todos seguramente que conocemos a alguien que se está preparando las oposiciones de educación que va a haber ahora en Andalucía el próximo mes de junio, con un temario que hoy está vigente, pero que igual cuando se constituya o se forme un nuevo gobierno no está vigente. Entonces tú te has preparado para dar unas clases según un sistema y luego la tienes que dar según otro. Hay menos problemas sin gobierno que con gobierno en ese sentido, porque en España tenemos la manía de que todo el que llega quiere en 4 años cambiarlo todo. Y si hablas con alguien que trabaja en la administración, lo que te va a decir es: no podemos vivir cambiando las leyes educativas cada año, casi cada año. La justicia, hasta los ordenadores, el sistema informático lo cambia cada nuevo gobierno. Entonces, de pronto, tener una situación en la que el gobierno gestiona, pero no pretende reformar lo que no hay que reformar, yo creo que da una cierta paz a la ciudadanía, que no estamos mal. Pero para eso que dejen a los funcionarios que gestionen, que saben mucho de eso, y que no haya tanto político cobrando en el Congreso para nada, ¿no? Sí, no sé. Quizás la inversión extranjera es un poco lo que se está aguantando un poco a la espera de ver qué va a ocurrir en España, ¿no? Es verdad que somos noticias en todos los medios de comunicación internacionales, ¿no? ¿Qué está pasando en España, no? Pues en España, además de lo que está ocurriendo,
en fin, la inversión internacional está pendiente de comprobar si España seguirá siendo un país jurídicamente estable o no. El presidente de los empresarios lo decía aquí hace poco. Con toda la razón del mundo. Pero el ciudadano de a pie, yo creo que está irritadísimo, por no decir cabreado con la situación, pero a la vez aliviado de que no, en fin, de que España sigue funcionando. En cualquier caso, lo que yo creo que debemos llegar a la conclusión es que las mayorías absolutas se acabaron. O sea, lo hemos comprobado en los ayuntamientos, lo hemos comprobado en las comunidades autónomas, lo hemos comprobado en las elecciones generales, y la pregunta es, ¿seremos capaces los españoles de votar alguna vez a nuestra propia ideología y no votar en contra de? Que yo creo que es el problema que tenemos los ciudadanos de a pie. Nuestros políticos tienen muchísimos problemas que han salido a luz y se han evidenciado en estos últimos 4 meses, pero caramba, los ciudadanos también tenemos algún que otro problema y deberíamos hacérnoslos ver. Es decir, yo creo que aquí muchos votamos en contra de en vez de a favor de. Está ocurriendo en este momento con un sector de la población no menor que ha votado a la derecha y que ahora está pensando, que ha prometido no volver a votar a la derecha por sentirse traicionado, y que ahora está dispuesto a volver a votar al Partido Popular, en este caso, para que no gobierne la futura coalición de izquierda. Es decir, tendremos que empezar a ser un poquito más al PP a pesar de todo lo que está pasando. Y eso a mí me parece democráticamente lamentable. Votar en contra de me parece muy serio, y yo creo que deberíamos someternos todos a una pequeña reflexión para empezar a cambiar las cosas y empezar a ser democráticamente un poquito más maduros, ¿no? Quizás la gente es que no cree en aquel o en la fuerza de aquel que representa su ideología. Bueno, de líderes estamos cortitos, ¿eh? De líderes andamos cortitos, ¿eh? Pero eso es algo genérico en casi todos los países europeos, ¿eh? Yo también a veces en estas cosas, si viajas un poco, si te mueves, te das cuenta de que la situación española no es muy diferente en cuanto al liderazgo. Es decir, que coincido que son muy pobres y tienen muy poca capacidad de sacrificio y anteponen sus intereses a corto plazo con los intereses de la sociedad. Yo creo que la diferencia es que España está más polarizado. Es decir, yo creo que la división que hay en España entre izquierda y derecha se da en muy pocos países europeos. Y en esta campaña vamos a eso, Joaquín, me temo. Claro, yo también, pero me parece un problema incluso a la hora de pactar. Ayer o anteayer, esta semana, ha habido un pacto en Alemania entre los verdes, que representaría aquí más parecido a Podemos por orientarnos, y el partido que sería como el PP, el de Angela Merkel, la CDU. Y han pactado para darle el gobierno de un Länder, de una comunidad autónoma, precisamente a los verdes con el apoyo. Es como si aquí, de pronto, en una comunidad autónoma, Podemos gobernar con el apoyo del PP. Impensable. Impensable, que decir, para un español dice, eso qué locura es. Y para un alemán dice, pues sí, pues se ponen de acuerdo en un mínimo de medidas, se reparten los puestos en el gobierno con un equilibrio y ya se irán peleando internamente, pero van hacia adelante. Y aquí porque aquí estamos instalados otra vez en los bandos, ¿no? Totalmente. Pero estamos los bandos porque yo creo que además que los líderes políticos lo que hacen es responder a un deseo de su militancia. Es decir, yo no veo a Rajoy pactando con Pablo Iglesias, pero es que tampoco veo a un militante de Podemos llegando a acuerdos con un militante del Partido Popular. Es decir, que a todos los niveles, tanto a nivel de altas esferas del liderazgo político como a nivel de las bases de las formaciones políticas. Por eso decía, no creo que nos falta algunos kilómetros que recorrer todavía en cuanto a madurez democrática. Nos hace falta que nos den unos cuantos palos en el lomo para empezar a enterarnos a ver de cómo va esta película, ¿no? Yo lo que veo es que aquí hay por delante una precampaña eterna. Bueno, precampaña yo creo que llevamos instalada desde después del verano. Fue una precampaña interna hasta diciembre, fuimos a las urnas, se abrió otra poscampaña que nos ha llevado 4 meses. Y lo que, bueno, imagino que algo tendrá que cambiar, pero los síntomas desde que se publicó en el BOE ayer o anteayer, ya pierdo los días, la nueva convocatoria de disolución de las Cortes, sigue siendo los mismos. Hace unas horas, por ejemplo, Pablo Iglesias ha salido otra vez en tono también desafiante, a decir, si yo gano estoy dispuesto a aceptar como vicepresidente a Pedro Sánchez. Sí. Susana Díaz ayer, ante el comité director, el máximo órgano entre Congreso en el PSOE andaluz, volvió a sacar el argumento de jamás con el PP a ningún sitio, pues nos han hecho mucho daño, y Izquierda Unida y la confluencia con Podemos lo que quieren es nos odian al PSOE. O sea que no veo movimiento más allá de la casilla en la que se instaló cada uno después del 20 de diciembre. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, el PSOE quizás se equivoca un poco. Yo no creo que su enemigo hoy por hoy sea el PP. Depende de lo que sea enemigo, de lo que queramos decir enemigo. Es que también nos estamos metiendo todos en una política muy superficial, muy de gestos y muy de pequeño partido. Quiero decir, el enemigo político del PSOE espero que sea el PP, en el sentido de que son dos concepciones del mundo, se supone que muy diferentes, no decir opuestas, pero muy diferentes. Su enemigo inmediato en cuanto a votos es Podemos. Claro.
Pero, quiero decir, ¿qué es tu enemigo? Es decir, unas elecciones, ¿qué son? Pues depende. Nosotros no tenemos las elecciones, como tú comentabas antes bien. Yo entiendo que uno sale a las elecciones a pelear los votos, Sí, ¿no? pero parece que en España estamos más en las sé. elecciones contra el partido otro, contra Podemos va contra el PSOE, eso contra Podemos, antes que por decir, bueno, a ver, vamos el enemigo del PSOE es Podemos. El enemigo, el adversario es el PP, pero el enemigo del Partido Socialista es Podemos, como el enemigo del Partido Popular es Ciudadanos. Sí. Claro. El adversario es el PSOE, pero el enemigo es Ciudadanos. Y a las pruebas nos Aunque remitimos, yo, sinceramente, tengo la impresión de que las próximas elecciones Ciudadanos va a bajar un poco, o eso es una percepción personal, porque es difícil. Yo tengo la percepción de que Ciudadanos puede dar un cierto bajón, lo cual al PP le da una tranquilidad de que su estrategia de esconderse y no hacer nada al final le puede hasta ser irrentable. Y yo creo que la pelea Podemos-PSOE sí que está ahí, una pelea que... Vamos, si le sale a Rajoy rentable la estrategia de no mover un solo dedo en muy 4 triste. meses y medio, estimado Joaquín, pues en fin, Era una entonces que estrategia- no tenemos mucho arreglo. Era una estrategia confusa desde el principio, porque esto de yo no voy a intentarlo porque no puedo, pero si él fracasa, voy yo y lo intento, o sí o no. A mí me O lo resultó intentas del principio en el turno que te toca, o a qué venía eso de luego decir ahora el nos tiempo toca que a ha transcurrido del nosotros. 20 de diciembre, yo creo que todos han emborronado su currículum. O sea, todos partían con una hoja en blanco y todos los han emborronado. Ahora tienen que ver cómo gestionar eso ante su electorado, porque hipótesis hay de todos los tipos. O sea, en privado hay socialistas que te dicen que a ver cómo van a interpretar mi votante el pacto suscrito con Ciudadanos, porque igual lo interpreta como una derechización del PSOE. Hay quien te dice que igual hay electores de Podemos que no les hace mucha gracia la confluencia con Izquierda Unida. Hay quien te dice, pues, no sé, hay dirigentes del PSOE que abiertamente eran partidarios de dejar gobernar a Rajoy. O sea, que cada uno tiene que gestionar ahí su fracaso, el fracaso colectivo, y ver si es capaz de enmendarlo. Y hay mucho, si rascas un poco en los partidos, hay mucho temor a ver el perjuicio, cómo se va a traducir en votos en cada formación por lo que ha hecho durante estos meses. Eso es lo que has dicho, ¿eh? Y muchos votantes de Izquierda Unida que si van con Podemos ya no van a votar. Es decir, que la suma de Podemos más Izquierda Unida como suma aritmética, hay votantes de Izquierda Unida que ellos se hicieron algo que en su punto de vista fue casi heroico, es decir, un partido que está hundido, nosotros seguimos apoyándolo. Cuando Izquierda Unida se disuelva dentro de Podemos, habrá gente que diga, oiga, yo no... Claro, lo que pasa es que también es verdad que ha sido verdaderamente triste comprobar cómo el Partido Popular no tiene nadie con el que pactar. Es decir, en la derecha de este país es el Partido Popular y nadie más. No existe en el arco parlamentario ninguna otra formación. Bueno, el PNV, pero PNV que es de derecha, pero parece de izquierda. En fin, una cosa un poco extraña, ¿no? Pero claro, parece la izquierda otra cosa. es un crisol de formaciones políticas, además con su impronta y con su carácter y con sus propias marcas. Pero es que la derecha, ¿con quién pacta Rajoy? ¿Sí? ¿Con quién pacta el PP? Con nadie. Incluso Ciudadanos también se intenta poner en el centro, pero el votante ciudadano, la mayoría viene del PP. En muchos sitios. A ver, depende, en muchos sitios. En Lo veremos Andalucía, ahora en la próxima, Andalucía estamos viendo como el Partido Socialista gobierna con el bastón, y casi invisible, pero bastón de Ciudadanos. Vamos a comprobar mañana en Granada cómo Ciudadanos le va a dar alcaldía después de muchísimos años al Partido Socialista. Es decir, oiga... Porque yo creo que Ciudadanos también está haciendo análisis de que son enemigos del PP. Y están haciendo lo mismo que estábamos criticando, están apoyando al PSOE, con el que tienen cierta distancia ideológica, hombre. Ciudadanos, el partido de la regeneración, el que habla de no a la corrupción y el que mantiene aquí a Susana Díaz y el que evita todas las comisiones de investigación y el Parlamento está jugando un papel ciudadano un poco lamentable en contra de la transparencia, en contra de investigar. Cuidado, Joaquín, porque esta noche los podemos tener noticias en el gobierno andaluz, porque parece que José Manuel Villegas, el vicesecretario nacional de Ciudadanos, ha dicho que si no dimite el consejero de Economía y Conocimiento, que imputado por el... En fin, que ya va al juzgado el próximo día 10, que ¿no? va a los juzgados, se podría poner en peligro el pacto de gobierno. Eso, yo no sé si eso ha sido... Ahora, manga verde, quiero decir, campaña electoral. Claro, bueno, es que ya estamos en campaña Adrián está muy de cerca en Ya eso, yo no estamos sé en campaña si... electoral, ¿no? No, bueno, y la Junta lo que defiende a ultranza es que es un delito si es delito es administrativo, no es prevaricación, y que además fue cometido en la época cuando era vicerrector de infraestructura de la universidad. Sí, claro, todo se adorna, Adrián. Puesto a adornar, se adorna cualquier incluso Ellos defenderán imputación, que no es algo cometido en el cargo político actual. Cuando se sentaba en el Consejo de Gobierno, evidentemente. Es cierto, es un tema muy antiguo de la universidad y sin duda de mala gestión de la universidad, que yo no sé si hay dolo, no me atrevo a decirlo, e incluso es muy posible que no lo haya. Dolo digo de voluntad, Sí, pero aquí evidentemente se ha una puesto gestión muy también en deficiente. la palestra, a lo mejor... Porque lo han hecho mal. Imputado está, y miembro del gobierno andaluz es, con Sin lo duda, cual, sin en duda. fin, es No me una cabe patata duda. caliente, ¿no? Claro. Sí, sí.
Bueno, se ha construido el mismo tipo de discurso, por ejemplo, con esta concejal de Podemos de Madrid, cuando fue a declarar al juzgado por los hechos, por las protestas que protagonizó en la Complutense en su momento. Sí, en fin, también se construyó todo un discurso de... Lo que pasa es que Podemos siempre ha defendido, y es un poco diferente, que no es lo mismo la imputación por haber participado en actos políticos, pues en un scratch o en intentar evitar un desahucio o una ocupación. Claro, es que ahí vamos a la distinción del por qué está uno imputado pero yo sí lo veo o como investigado. Es decir, yo creo que el problema es la corrupción. La corrupción en todo su ámbito. Es decir, incluso muchos votantes de Podemos ven contentos que su líder, Diego Cañamero, pues un hombre que lleva toda la vida ocupando fincas, pues claro que han detenido miles de veces a policías. Pero los votantes de Podemos lo ven como un mérito, no lo ven como un mérito de su honestidad. Cierto. De honestidad, un tipo honesto que se la juega frente a la policía. Que no es lo mismo que el caso de que estamos hablando del consejero, que de una forma u otra es un caso de dinero que no sabe dónde ha ido, de mala gestión de los recursos públicos. Bueno, adjudicar un contrato millonario a dedo podríamos interpretar que es... Como mínimo, mala gestión de los recursos públicos. Por ser muy suave, Joaquín, por ser muy suave. Por mantener una presunción de inocencia. Correcto. Pues se abriría otra guerra importante a la presidenta si eso sucediese. Que le quitaría un poco el objetivo que tiene doña Susana, ¿no? Lo que tú dices, el problema de Ciudadanos. El problema de Ciudadanos. ¿Tú cómo defiendes que eres el Partido de Regeneración en Andalucía, Claro. Cuando estás apoyando que no se investiguen los cursos de formación, que no se investiguen los ERE del todo, y manteniendo el gobierno, pues o dejas caer al gobierno o no dejas caer, pero le quitas apoyo. Y aguantando un gobierno que lleva 34 años ininterrumpido gobernando en esta tierra, que muchas veces lo olvidamos. Es decir, que esto es casi, bueno, voy a decir un régimen, pero se le parece mucho a un... Yo diría sí, casi. Sí, digo, que es un régimen. Actúan es un régimen. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de sí, Sevilla sí han propiciado esa comisión de investigación. Con la de esto no hubo, pero no es lo mismo que el caso de los cursos de formación. Sí, es lo mismo. Y en los cursos de formación, por ejemplo, el presidente de la comisión de investigación y la gente de Ciudadanos pues han impedido a veces que se lleven los papeles, han apoyado la decisión de que no se pueda hacer fotocopia, de que no puedan investigar, han estado apoyando pequeñas medidas que en la práctica lo que han hecho es que no se puede investigar suficientemente, ¿no? No, el tema de la corrupción lo que quiere decir es que el gran debate de los partidos que siempre tienen abierto es dónde ponemos la línea. Exacto. O sea, en qué momento de ese recorrido judicial podemos decir que prescindimos de la persona señalada. Hay quien habla en el momento en que es investigado, hay otros partidos, ¿no?, que en el momento en que sí se abre juicio oral. Claro, y pero nadie lo respeta. Ya, pero cada uno tiene sus reglas. También es verdad que hay que decir en defensa de ellos, no vamos a hacer de abogado al diablo ninguno, pero que hay casos en los que luego el escarnio es público, es tan grande que cuando se demuestra, acaba de ocurrir con esa alcaldesa de Jerez, de Pelayo, que bueno, pues ha quedado totalmente exonerada. La Junta de Andalucía tuvo, por ejemplo, un exceso de celo con la directora general de Minas, que la apartó, y a los pocos meses se demostró que nada y tuvo que readmitirla. Pero si estuviera en política, yo prefiero en mi partido echar a un inocente, que ya tengo tiempo de nombrarlo otra vez para un cargo, de verdad, a tener la sombra de la duda de la corrupción. El problema es el señalado. Tremenda. Para la persona que lo sufre muy mucho, pero como gesto hacia afuera... Claro, Ciudadanos ha puesto el listón muy bajo y basta una imputación, es decir, una imputación política. Yo te denuncio por una imputación política, te imputan... No, evidentemente no, pero yo sí creo que yo preferiría, si yo fuera presidenta de la Junta de Andalucía o presidente de gobierno, prefiero decir, prescindo de este colaborador, prescindo, lo ceso. Y si de verdad, bueno, que se busque su trabajo, una persona que está aquí eventualmente y que está aquí por voluntad política. Y si después se demuestra que es inocente, pues ya volveré a nombrarlo en un cargo, ya le daré algo. Pero yo no me arriesgaría a que hubiera sombra de corrupción. Y yo digo de todos los partidos. Podemos tener un problema ahora con la jueza esta de Canal. Claro, que está siendo jueza, investigó en un asunto en el que su marido estaba involucrado a favor del marido. Bueno, pues esos casos, mejor quitártelo de en medio. Si después es inocente, como puede que lo sea, pues ya veremos. Pero entonces Rita Barberá, estamos cargando la presunción de inocencia. No estamos cargando la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es que nadie se ha declarado culpable. Y es un principio que rige ante los jueces. Pero ante la política lo que hace es que no haya... Cuando haya indicios, yo quitaría a quien sea de medio. Rita Barberá, pues igual es muy inocente. Pero mientras se demuestra, no, yo creo que al PP le vendría. Es la pena del telediario, y te hablo como periodista. No quiero tirar piedras sobre nuestro propio tejado, pero es verdad que los medios de comunicación en esta campaña electoral, en la pasada campaña electoral y en el momento político en el que nos encontramos, estamos teniendo un papel quizás demasiado relevante. Es verdad que muchas veces... Y si los medios no habrían saltado... Medios, Y si los medios, la mayoría de escándalos no habrían saltado, porque si confiamos en la justicia, claro, la justicia funciona a veces por impulsos.
Y también la porque mayor... los medios hemos ocupado muchas veces el lugar de la oposición política. Es decir, Pero, y la Andalucía, denuncia. en Andalucía especialmente. Sí, pero se investigan muchos de los grandes escándalos de corrupción de España. La mayoría lo han investigado medios de comunicación. Y lo han sacado medios de comunicación. No lo han sacado... Después la Fiscalía ha intervenido. Sí. Han cogido los papeles que ha publicado un periódico en primera página. Sí, sí. Luego yo ahí el papel de la prensa, parece que hemos cambiado los papeles, pero es verdad. a mí me parece interesante. Oye, está muy bien la autocrítica, ¿no? Yo creo que es muy sana la autocrítica, pero es verdad, en mi opinión, que los medios de comunicación, no todos los medios de comunicación, porque sería injusto generalizar, pero ha habido determinados medios de comunicación en el que han hecho de la oposición bandera, es decir, que han actuado como verdaderos, en fin, instrumentos de carácter político. Sí, Las salsa relaciones a la de derecha. los distintos poderes que se llama, de los que hablaba ya aquí el presidente de la Asociación de la Prensa. Bueno, cuestiones que dejamos sobre la mesa. A la vuelta de esta pequeña pausa seguimos nosotros analizando qué podrá pasar ese 26 de junio.